Marketing Online, episodio 427, edición Navidad. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un año más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, ya lo sabéis, esto es Marketing Online. Hoy, viernes 1 de enero de 2016, programa 427. ¡Qué ilusión estar aquí con todos vosotros este primer día del año! Estamos aún con la resaca de ayer, ¿verdad? Las uvas, bueno, una fiesta loca que no veas. En fin, señores, hoy vamos a hacer un programa, como ya suponéis, especial, siendo viernes y siendo 1 de enero, pues bueno, va a ser un programa hablando del futuro, evidentemente. Pero antes vamos a hablar de boluda.com/cursos, eso no me lo puedo saltar, ya lo sabéis, es mi CTA. Ya sabéis que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales guiados paso a paso a tiempo real, a través de los cuales vais a aprender programación y, evidentemente, cómo llegar a vuestro público objetivo, marketing online. Pero, además, y hoy empezando con esto, vais a encontrar los propósitos del 2016. Y hoy ya tenéis en la pestañita de propósitos el primero de ellos, la procrastinación, o mejor dicho, cómo evitar la procrastinación, es decir, cómo hacer las cosas, cómo dejar de retrasar, cómo dejar de aplazar las cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que no nos ponemos a ellas. Bueno, pues vamos a ver eso, cómo agarrar el toro por los cuernos y empezar a actuar. Esto, básicamente, yo no soy profesor de esto, ni mucho menos, pero voy a compartir mi experiencia, mi caso, lo que yo aplico y además con mis clientes, que les hago coaching o que les hago temas de consultoría, que ya sabéis que en muchas ocasiones también a nivel de emprendeduría también tenemos ese problema, no solo a nivel personal, ¿de acuerdo? O sea que lo tenéis ahí, boluda.com/cursos. Bien, y ahora sí, vamos a por el monográfico del día. Hoy es un día especial, ya lo sabéis, es día 1 de enero, empezamos el año, además es viernes, estamos en plenas festividades navideñas, con lo que ya supongo que os imaginaréis que hoy es un programa especial, no vamos a hablar de AdWords o de Facebook, sino que vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de empezar. Empezamos el año y ya se sabe que, bueno, precisamente ahí lo de los propósitos, ¿no? Que mucha gente dice, este año voy a empezar a hablar en inglés o a estudiar no sé qué o a estudiar no sé cuántos y voy a hablar de empezar un proyecto, ¿de acuerdo? Ya la semana pasada hablamos de emprender, la aventura de emprender y en este caso quiero hablar de cuando empiezas un proyecto y mucha gente que tiene frenos a empezar, no solamente por el fracaso que analizamos en la semana pasada, sino por otras cosas, porque no saben básicamente por dónde empezar, ¿no? Porque, claro, como es una tarea tan hercúlea, empezar un negocio, un proyecto, algo, una campaña. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no empiezas por eso, precisamente porque no estás, no tienes claro cuál es el primer paso. Y el primer paso, señores, de empezar, no tiene ningún secreto. Un proyecto se empieza empezando. Así de fácil, dando el primer paso. Da igual si ese paso no es perfecto. Da igual si después vamos a tener que tirar hacia atrás y seguir por otro camino. Pero es que se tiene que empezar. Es imposible, no existe el caso, es una lotería empezar y a la primera, bueno, es lo que hablábamos la semana pasada, y a la primera hacerlo bien. No, pero es que tienes que empezar, porque si no va a ser lo típico, el análisis, el parálisis por análisis, ¿no? Entonces, no digo que no hagáis un poco de prospección de mercado, un poco de análisis, es lo que hablo en el curso de creación de negocios, ¿no? Sí, vale, vamos a dedicar un día a echar un vistazo para descartar cosas y tal, pero es que tampoco tenéis que fiaros mucho de eso, porque es que nunca se sabe, es lo que decíamos, hay tantas variables que es imposible. Entonces, lo mejor que podéis hacer es empezar. ¿De acuerdo? Y después ya iremos viendo por dónde va la cosa. Sobre la marcha. Mi abuela siempre decía, tenemos que ir sobre la marcha. Y sobre la marcha ir adaptándonos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que os recomiendo es que empecéis. Y podéis empezar hoy mismo, 1 de enero. ¿Qué mejor día que hoy para empezar? Y os recomiendo que empecéis, si no tenéis ni idea, al menos empecéis con un blog. Empezad a escribir sobre algo que os guste, por ejemplo. Eso ayuda mucho, porque es un tema que os gusta, claro, es un hobby, es algo que conocéis, que, bueno, de alguna forma tenéis cierto interés, si no, no os gustaría, y escribe aunque sea para ti. Aunque sea, bueno, pues como un diario personal de lo que vosotros creáis, creáis sobre un tema, sobre vuestros pensamientos, da igual. Sobre ese tema, sea lo que sea,
pues escribid algo, aunque sea para vosotros mismos. De hecho, la gracia sería para vosotros mismos. Aunque sea, bueno, una referencia, incluso para mí mismo, por si un día quiero echar un vistazo a eso que escribí. Mucha gente empieza así, ¿eh? Tiene un tema, yo que sé, le gusta cualquier cosa y dice, bueno, voy a escribir un jornal, voy a escribir un diario, voy a escribir un blog sobre esto, aunque sea para mí mismo, para después referirme a lo que yo mismo he dicho. Yo mismo, incluso, en ocasiones, miro mis tutoriales para recordar alguna cosa en puntual, porque claro, hay tanta información que a veces digo, sí, esto, pam, y voy y lo busco, por supuesto, y muchos bloggers les pasa. Claro, cuando escribes muchísimo contenido, pues lo puedes utilizar para ti mismo. Entonces, hazlo para ti, pero, sobre todo, pide feedback, ¿de acuerdo? Aunque inicialmente no haya nadie al otro lado, ¿de acuerdo? Vosotros pedid feedback, porque igual al cabo de unos meses alguien verá pues ese primer post, y aunque vosotros cuando lo escribisteis no teníais audiencia en ese momento, porque ya sabéis que esto siempre es crear, crecer, monetizar, pues aunque en ese momento no tuvierais audiencia, igual esa persona no lo va a leer el mismo día, lo va a leer al cabo de 6 meses. Entonces, que ahí también hay ese call to action, ¿de acuerdo? Vuestro primer call to action, cuando empezáis algo, el primer call to action que deberíais tener antes de empezar a vender nada, antes de empezar, da igual, cualquier otra cosa, es pedir feedback. Mis primeros podcasts, si os acordáis, no hablaba yo de mis cursos, hablaba de feedback. Cualquier pregunta, cualquier no sé qué. Mi CTA era el formulario de contactar para que me hicierais preguntas. Ahora tengo preguntas a punta pala, tengo muchas. Cada lunes contesto un montón y tengo lista de espera de preguntas. Ya no hago ese call to action. ¿Por qué? Porque ya lo sabéis. Porque dedico un día entero a la semana a contestar vuestras preguntas. Queda claro, es tácito que recibo preguntas y las voy contestando. No tendría ningún sentido que cada día os estuviera recordando eso, que cada día os estuviera diciendo que contactarais. Ahora tengo otras call to action, ¿de acuerdo? Pero cuando empezáis, esa debería ser la call to action. Pedir feedback, decir, ¿cómo lo veis? ¿Os interesa esto? Feedback apreciado, feedback bien recibido. ¿Por qué? Porque luego la idea es que os adaptéis a la que la gente os pide. Porque esa gente, esa audiencia, esos lectores, ¿de acuerdo? Ya si es un podcast, si es un blog, sea lo que sea, porque estoy hablando de un blog, pero porque es más fácil empezar un blog que un podcast, pero si fuera un podcast, genial. Ya sabéis, tenéis el curso también de cómo crear un podcast en la intranet, pues aún sería mejor. Pero pedid ese feedback y luego adaptaros, porque esa audiencia que tenéis, esos lectores que tenéis, os van a decir precisamente, porque es una estrategia win-win. Ellos van a tener más contenido y vosotros vais a saber lo que les interesa. Entonces, adaptaros, porque esa es la gente que os va a seguir, ¿de acuerdo? Importantísimo. Ir adaptando, porque podéis empezar con un hobby vuestro específico, ¿de acuerdo? Es decir, yo qué sé, pues la nutrición, la pesca, los emprendedores, da igual, cualquier cosa. Pero después resulta que vais a detectar un nicho dentro de ese tema en concreto, porque eso es otro consejo que os quiero dar. No seáis generalistas. Cuando empecéis ese blog, ese podcast, ese contenido que vais a crear, elegid un nicho. No lo digo en vano. Si sois muy generalistas, no vais a encajar con nadie. Aunque parezca mentira, como dice la canción, pero es verdad. ¿Por qué? Porque intentáis decir, bueno, vamos a hablar de esto que es más genérico y tendré más gente que me escuche o más gente que me lea, pero no, la gente no quiere un genérico que va a hablar de lo que le interesa y de 30 cosas más. ¿De acuerdo? Quiere ese tema específico. Va a haber menos gente, sí, pero esa gente va a ser fiel, va a estar muy interesada y luego si tenéis un CTA, de lo cual ahora hablaremos, y vendéis lo que sea, os van a hacer mucho más caso. ¿Por qué? Porque sois y esa es la gracia, vais a convertiros en la voz o en la persona de referencia. Es mucho más fácil, si tenéis un nicho en concreto, de ser la voz, esa persona, la referencia de ese tema, que si simplemente vais a decir, voy a hablar de Apple, voy a hablar de nutrición, no vais a poder, es que no hay ni una persona de referencia. Cuando más generalista es un tema, más difícil va a ser encontrar una persona de referencia. Ahora os dicen, ¿cuál es la persona de referencia? Yo qué sé, de economía. De economía, claro, es muy genérico, no te viene nadie en mente. Pero si te dicen, yo qué sé, pues en lugar de economía, de la crisis, pues igual dices, bueno, pues mira, yo qué sé, ¿cómo se llama? Santiago Niño Becerra. Pues mira, Santiago Niño Becerra siempre está hablando de la crisis, de tal, tiene libros escritos sobre la crisis, no sé qué, no sé cuántos, lo que se avecina, tal. Bueno, pues fijémonos. Esto con cualquier otra cosa, con cualquier otro tema o cualquier otro sector, cualquier cosa. Cuanto más genérico es, más difícil es tener una persona de referencia. Cuanto más específico es, más especialistas, de ahí el nombre, evidentemente, nos vienen en mente. Entonces, no os preocupéis, porque no hay un tema demasiado nicho.
¿de acuerdo? No existe, bueno, a ver, tampoco os paséis, lo que decimos siempre, ¿no? No hace falta que hagáis un podcast de gallifantes, pero sí que es verdad que, bueno, los gallifantes, por cierto, que siempre los menciono, va de el juego de niños, que era un programa de televisión, ¿no? En televisión española, creo recordar. Bueno, pues igual sí que podríais hacer un podcast o un blog hablando sobre programas vintage de televisión, ¿por qué no? Pues eso sería un tema muy específico y seguramente la gente que os siguiera pues estaría interesado en ello. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Una buena técnica para pensar esto es cruzar dos temas. Cruzar dos temas más o menos genéricos y esa intersección, ahí es donde podéis estar muy cómodos. Por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa, ¿eh? A ver, los animales, una mascota, tema mascotas y viajes. Bueno, pues si os gustan los animales y os gusta viajar, pues ¿por qué no viajar por el mundo con animales? El otro día lo estaba hablando esto con un amigo, con Pablo Calvo, que siempre hablo, incluso ha venido aquí en alguna ocasión. Ya os acordáis que va con hippie viajando por el mundo y decíamos, pues ¿por qué no? Un blog o un podcast hablando sobre ese tema, de gente que quiere viajar por el mundo con animales. Bueno, sería un tema. Pero hay muchos más, yo qué sé, negocios online, por ejemplo, y viajes también. Pues cómo trabajar viajando por el mundo, que es otro tema que también está muy de moda. O yo qué sé, si eres vegetariano, para hablar de otros temas, y eres también deportista, pues bueno, ¿por qué no? Los deportistas vegetarianos. Y hay deportistas vegetarianos, entonces, pues mira, los que sean deportistas vegetarianos y encuentren un podcast para deportistas vegetarianos van a decir, es que esto es perfecto, esto es exactamente lo que yo necesito. ¿Qué van a hacer? Mirar webs que hablan de deporte, webs que hablan, o podcasts o lo que sea, que hablan de vegetarianismo. No, ¿por qué? Porque hay tropocientos. Entonces necesitan algo más específico, más concreto. Pues mira, uno que habla de esto, genial. Pero cualquier otra cosa, emprendedores, por ejemplo, y meditación. La meditación que está tan de moda, yoga, todas esas cosas, y emprendedores. Pues meditación para emprendedores, yoga para emprendedores, yo qué sé. ¿De acuerdo? Cuanto más específico es esa audiencia, vamos, se va a enamorar de vosotros. Negocios y, o sea, historia. Aunque parezca que inicialmente puede no encajar, voy a decir, historia y negocios, no, al contrario. Yo me acuerdo, de hecho, ahora que lo digo, una asignatura que tenía en carrera que era la fin de los grandes imperios, y era el estudio de los grandes imperios, el imperio romano, otomano, etcétera, Egipto, todo eso, y cómo se fueron abajo esos grandes imperios, por qué, y lo comparaban, y era muy interesante, era interesantísimo, y lo comparábamos con empresas que han caído y tal. Bueno, pues yo lo que os recomendaría sería, una vez más, el tema del pensamiento lateral, que como es muy difícil, nos podemos ayudar de pequeños truquitos, como apuntar en tarjetitas, ¿de acuerdo? Cosas que os gusten, hobbies vuestros. Pues a mí me gusta lo que decíamos, emprender, me gusta el deporte, me gusta el tema de nutrición, me gustan los animales, me gusta no sé qué, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces lo ponéis en papelitos, lo ponéis en un sitio, en una cajita, y sacáis dos. Y pensáis a ver si tendría sentido hacer una intersección. No lo descartéis, como os decía la otra vez, ¿eh? No lo descartéis a la primera, porque igual diríais, emprendedor y animales, no encaja. No, sí, quizás podríamos decir, a ver, dediquémosle al menos 2 o 3 minutos a cada intersección. Es decir, pues quizás sí, un emprendedor que le gusta, pues mira, podríamos hacer un negocio basado en temas de animales, o los emprendedores, yo qué sé, que tienen animales y trabajan en casa, yo qué sé, cualquier cosa, pero dadle una oportunidad a cada intersección. A veces son un poco locas y las descartamos, pero en realidad serían muy interesantes. Bien, otro punto, y esto es muy clásico, no te ofusques si hay gente que sabe más. No te desanimes. Voy a deciros algo, siempre habrá alguien que sabe más que tú. Siempre. Pero ¿sabéis qué? Y aquí viene la parte positiva. No hace falta ser el que más sabe, en ningún caso. A ver, realmente siempre habrá alguien que sabrá más, y es imposible que solo esa persona pueda monetizar eso, pueda dedicarse a eso. ¿Sabéis cuántos profesores hay ahí fuera? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos artistas? Seguro que unos son mejores que otros. Pero todo se gana en la vida. No os desaniméis. Lo digo porque en muchas ocasiones, y esto pasa mucho, decís, voy a hablar de esto, voy a hablar de otro, voy a empezar un blog de esto, el otro día alguien me decía, me encanta la historia, ¿no? Pero claro, hay gente que sabe mucho más, he visto blogs, he visto podcasts, he visto no sé qué, pero siempre va a pasar eso. No vais a ser la eminencia mundial en ese tema. Es imposible. Pero eso no quiere decir que seáis malos, eso no quiere decir que no os podáis ganar la vida, es lo que digo. ¿Cuántos médicos hay en el mundo? Millones. ¿Y cuántos hay de mejores que otros? Bueno, millones, miles, ¿de acuerdo? Pero todos se ganan la vida en más o en menos medida.
Entonces, no os desaniméis. La clave aquí está, y esto es importantísimo, en añadir algo de tu propia cosecha. Hazlo tuyo, tu estilo, tu forma, tu temática, tu forma de hacer las cosas. Es que esto es imprescindible. ¿Hay gente que sabe más de marketing que yo? Por supuesto, seguro, no puedo ir pensando por ahí que soy el que más de marketing sabe del mundo, ni mucho menos. Pero quizás esas personas pues no están especializadas en temas de marketing online, esas personas quizás saben mucho de marketing pero no saben explicar, porque esta es otra, que sepas mucho de un tema no quiere decir que sepas explicarlo. Hay mucha gente que no sirve para nada de profesor, para nada, pero son unos verdaderos cracks haciendo lo que hacen. ¿De acuerdo? Pero transmitirlo no lo saben transmitir. Hay muy buenos profesores, pero que quizás no saben de otra cosa. O sea, ahí el tema clave está en buscar tu propio estilo. O sea, que no copiéis a otros. Cread vuestra propia forma de hacer las cosas. Ponedle lo vuestro, porque eso vuestro, esta chispa vuestra, sea lo que sea, ¿eh? Da igual. La forma, el estilo, cómo lo cuentas, da igual. Eso es lo que va a hacer que seas diferente, que seas único. Y ojo, de ahí también el tema que decíamos de ser especialista. Cuanto más nicho sea, pues más posibilidades tienes de ser esa persona que más sabe sobre eso, ¿de acuerdo? O sea que, en todo caso, añade tu propia cosecha. Ya os digo, puede ser el estilo, puede ser incluso mezclar dos temas, que eso no lo hace nadie. Pues esa es tu aportación, esa es tu contribución, esa es tu diferenciación, ¿de acuerdo? O sea que, importantísimo eso. No simplemente copiéis a alguien que decís, pues mira, este ha hecho esto, lo voy a copiar. No, porque esa es la fórmula de fracasar. Usar fórmulas de otros. No existen unas fórmulas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pasamos ya al tema de la monetización, que preocupa a mucha gente. A ver, esto es una maratón, no es un sprint. No podéis llegar y besar al santo. ¿De acuerdo? Eso no vale, no existe. Y si lo conseguís será chiripa, será la lotería que siempre decimos, ¿de acuerdo? Tenéis que siempre, y no me canso de decirlo, crear, crecer, monetizar. Crear ese blog, crecer, escribid. ¿De acuerdo? Por eso os digo, elegid un tema que os guste y hacedlo para vosotros, porque al menos diréis, bueno, porque, a ver, también entiendo que ese acto de fe de decir, bueno, voy a escribir eternamente sin pensar en monetizar esto nunca, tampoco es que anime mucho. Entonces, buscadle un objetivo y si lo buscáis un objetivo, de alguna forma lo vais a ver, va a ser un punto de motivación. Y ese objetivo puede ser lo que decía antes, vosotros mismos. Voy a escribir un blog, aunque sea para pasármelo bien, para yo tener como referencia para mí mismo, también para mejorar mi forma de escribir, yo qué sé, estas cosas, estos objetivos que al menos vais a conseguir y os vais a sentir bien haciéndolo. Y luego, en el futuro, pues ya llegará la audiencia y llegará el feedback, las personas, igual un poco esa motivación va cambiando porque, yo qué sé, por otros motivos, pues en ese caso porque sabéis que hay gente al otro lado. Que eso motiva mucho y por eso lo digo yo siempre, gracias por estar al otro lado. Eso es, vamos, las pilas alcalinas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez ya sabemos que esto no es un sprint, que esto es una maratón y que tenemos que crear y crecer antes de monetizar, una vez os planteáis el tema de la monetización, yo os lo recomiendo sinceramente. La mejor forma es crear vuestro contenido premium. Yo tengo mis cursos, pero un cocinero puede tener recetas, un entrenador personal, yo qué sé, pues puede tener vídeos de sesiones de gimnasia, un psicólogo puede ofrecer sesiones por Skype. Vuestro propio contenido, ¿de acuerdo? Algo que creáis vosotros, pero que sea vuestro contenido. ¿Por qué? Porque si enfocáis el tema como os estoy contando, decir, bueno, un tema nicho, una intersección entre dos temas y tal, no vais a contar con una audiencia abismal, no vais a ser un medio generalista, lo que decíamos antes de millones de páginas al mes vistas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a vender vuestra alma a Google AdSense colocando anuncios por 15 céntimos que os van a dar? No vale la pena. Ojo con los anuncios, sobre todo cuando empezáis y sobre todo si lo enfocáis de este estilo. No vale la pena colocar Google AdSense. Ya sabéis que Google AdSense, que es el programa de publicidad de Google, la otra cara de AdWords, por decirlo así, eso solo funciona si tenéis, muchísimas visitas. Y aún así, os lo digo de verdad, y aún así va a ser mucho más eficiente colocar vuestro propio contenido premium a través de, yo que sé, un e-commerce, un membership site o lo que sea, para que la gente pueda acceder a ese contenido. Además, pensad que ya estáis creando contenido cada día. ¿No? Decir, bueno, voy a escribir un post cada día en mi blog. Bueno, pues voy a escribir el post y luego voy a poner un extra que sea ese contenido premium. ¿De acuerdo? Yo qué sé, si habláis, yo qué sé, de Excel, vamos a hacer un blog y solo voy a hablar de Excel, que es un tema muy concreto, muy específico, ¿no? Bueno, o Excel, o en este caso Numbers, para Apple, etcétera. Y solo voy a hablar de eso. Y voy a explicar cómo hacer las cosas, yo qué sé, unas macros o no sé qué. Y el contenido extra
¿de acuerdo? Para los suscriptores, por ejemplo, podría ser el archivo, ¿de acuerdo? XLS de ese tema en concreto que he hecho. Entonces, todo el mundo lo va a tener gratis, lo va a poder ver gratis, pero solo se van a poder descargar el archivo eso. O, yo qué sé, si hacéis recetas, pues la receta en PDF. O no sé qué, cualquier cosa. Pues ese contenido premium. Eso da mucho mejor resultado. Bueno, nos hemos hartado a ver casos de estudio los miércoles que eso ha funcionado mucho mejor. ¿De acuerdo? Hay otros caminos, por supuesto. También podéis hacer temas donaciones, podéis abrir un Patreon, podéis poner el botoncillo de PayPal de donar, ¿de acuerdo? No os digo que no, pero creedme, el contenido premium funciona estupendamente. Sea un membership site o no lo sea. Quizás lo que podríais hacer es decir, bueno, pues mira, no un membership site, pero cada entrada que haga va a tener su contenido premium y vas a poder comprar ese contenido premium, por ejemplo. Bueno, pues también. Pero creedme, funciona mucho, mucho mejor, pero con diferencia, que simplemente colocar un anuncio y esperar tener miles de visitas. Y que la gente haga clic, y que AdWords te pague, y que no sé qué, no sé cuántos, ¿de acuerdo? O sea, no vale la pena. Bien, pues ahí quedaría eso. Y finalmente, os voy a dar un último consejo. No baséis todo esto en una red social. No os baséis en, yo qué sé, en un Facebook / mi negocio, o Facebook / mi blog, no sé qué, o en Twitter, o en, sobre todo Facebook, que he visto negocios basados puramente en Facebook, ¿de acuerdo? Que lo han pasado muy mal cuando Facebook ha cambiado cualquier cosa y han dicho, ahora esto no se puede hacer, o esto no se, esto que hasta ahora estaba permitido, ahora lo hemos cambiado, o esto que no sé qué, ya ahora lo tenéis que hacer de otra forma. Ahí, vamos, es que yo no podría, estaría de los nervios, porque estaríamos a merced de una gran entidad que si en algún momento cambian algo y nos arruinan el negocio, no podemos enviarles un correo para decirle, hey, perdón, que yo estaba ganando mi sueldo con esto, ¿me lo podéis volver a poner como estaba? Porque no os van a hacer ni caso. Incluso redes como YouTube, porque podríais decir, pero ¿qué pasa con los youtubers y gamers y no sé qué, esa gente que gana tanto dinero? A ver, youtubers que ganen tanto dinero hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos y son los que destaca YouTube en portada, que los elige y dice, pues mira, te voy a elegir a ti, te voy a colocar en portada y de repente millones de visitas, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el cual YouTube diga, bueno, esto ya no me interesa tanto, esto no lo voy a mencionar, esto lo voy a quitar, claro, estaríais a merced de YouTube. O que por cualquier cosa te cancelan el canal. Vamos, es que yo no podría dormir por la noche pensando que un día alguien o un algoritmo, incluso que no va a ser ni nadie, un algoritmo va a decir, parece que esto está mal, ¡pum!, fuera el canal. Y de repente los ingresos de 100 a 0, ¿de acuerdo? No lo hagáis. Realmente es un consejo que os doy, pero de verdad, no baséis vuestro negocio en las redes sociales. Cread vuestra web, aunque cueste un poquito de dinero el hosting y el dominio, vale mucho la pena, totalmente. Cread y así vosotros al menos tendréis poder total sobre qué mostráis, cómo lo mostráis, vuestra audiencia, etc. Yo prefiero 1000 correos, ¿de acuerdo?, en un newsletter que vosotros controláis, a 1000 seguidores o a 1000 visitas o a 1000, yo qué sé, visualizaciones en YouTube o 1000 seguidores en mi canal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es información que tú lo tienes. Ahí está ahí. Y cuando quieras vas a poder hacer un newsletter. Y cuando pase algo, si queréis migrar, vais a mirar y vais a tener esa información. En cambio, en Facebook, en YouTube, en Twitter, cualquier día puede pasar cualquier cosa y se pierde todo. Y pierdes el contacto con esa gente. ¿De acuerdo? O sea que, ya os lo digo, basadlo, todo esto que os estoy diciendo, pero en vuestra propia web. Incluso WordPress.com o Blogger, no lo montéis ahí. ¿De acuerdo? Montadlo de la forma más segura, en vuestro propio dominio, en vuestro propio hosting. ¿De acuerdo? En fin, señores, pues ya está. Ahí quedan mis consejos de cómo empezar. ¿De acuerdo? En general, empezar el proyecto, el negocio, la forma más fácil de empezar cualquier cosa es testeando a través de crear un blog. Bueno, un blog o un podcast. Un podcast aún sería mejor. Si todo esto que os estoy diciendo puede ser tanto para un blog como para un podcast, si en lugar de un blog es un podcast y lo vinculáis a un blog, etcétera, eso funcionaría muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues puramente porque hay mucha menos competencia y la gente aún a estas alturas, en estos momentos, 1 de enero del 2016, podéis crear un blog y crear vuestra audiencia y la gente os va a reconocer. Ya veremos dentro de un año si os digo lo mismo. Si va a ser tan fácil, no, cread un blog y veréis cómo la gente va a venir y os van a descubrir. No va a ser tan fácil, vamos, ni por asomo, Ni por asomo, cada vez va a haber más gente. Ahora la ventana de la oportunidad está abierta, a ver quién la aprovecha.
En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, también por vuestros me gusta en iVoox y especialmente por estar ahí al otro lado, aunque hoy sea 1 de enero del 2016, súper festivo. Es viernes además, o sea que os deseo un fantástico fin de semana, descansad, relajaros, ya sabéis, todo eso que se dice, desconectad porque volvemos el lunes con más y mejor, con vuestras preguntas que son las, ya lo sabéis, protagonistas todos los lunes. Hasta entonces, y hoy sí ya puedo decir aquello de, señores, ¡feliz 2016!